Los usuarios indican que esta voz suena como duplicada, como si dentro de ella vivieran dos tipos de voces completamente diferentes. Ella se llama Diana Ankudinova y por supuesto que los va a dejar muy perplejos con el tipo de voz que les voy a enseñar a continuación. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Poco a poco, ya lo saben chicos, por derechos de autor he de ir fragmentando la canción. Es una canción maravillosa que todo el mundo conoce. A que se han quedado flipados. Desde la primera nota capta tu atención al 100%. La verdad es que no es una voz que se suele escuchar, y mucho menos en alguien tan joven como era en este momento hace 4 años, pues Diana Ankudinova, y tiene, como pueden observar, unos armónicos graves muy, muy, muy profundos, dramáticos y espectaculares. Si te fijas, la colocación trabaja muchísimo con consonantes, y las consonantes las trabaja pues internas. ¿En dónde reside este sonido tan peculiar y este grave tan oscuro y tan dramático que puede mostrar Diana? Vamos a escuchar un poquito más y les voy a contar el secreto. Vale, si tú la comparas con un instrumento, perfectamente puede ser un instrumento de viento que pueda llegar a esas tonalidades tan graves y con aire detrás. Me recuerda, por ejemplo, el sonido, pues, por ejemplo, de una quena, ¿no? No lo puedo comparar, por ejemplo, ni con un saxofón, ni con un clarinete, no. Son sonidos que se emiten con mucho aire detrás, ¿no? Lo podría comparar con ese instrumento. Ahora el que me viene a la cabeza es la quena, pero si tú te fijas, la colocación de Diana Ankudinova trabaja con una laringe baja, porque ella, a pesar de tener las tonalidades graves, una cosa es hacer este tono, por ejemplo. Una cosa es hacer este fa como fa, y otra cosa es hacer fa, ¿vale? Fa, 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 fa. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en que yo, al bajar la laringe, oscurezco muchísimo más ese sonido y se hace como más dramático, ¿no? Ese sonido. Ahí está el secreto de la voz de Diana. Vuelve a sonar, esta vez es más parecida todavía a la quena. Siempre está el aire detrás, no hay un cierre cordal completo, está trabajando siempre con aire que sale a través de las cuerdas vocales y con esa laringe baja, a pesar de que ella utiliza un pliegue fino para trabajar aquí. Wise men say, wise men say. ¿Ves la diferencia? Cuando yo bajo laringe y dejo escapar el aire. Wise men say. Cierre cordal completo, una laringe estable. En cambio, wise men say. Mucho aire, laringe baja y en ese pliegue fino en la quinta octava para poder hacer ese sonido como más envolvente, ¿no? Otra cosa, la estás escuchando también pues con muchísimo efecto que envuelve, ¿no? Vamos a intentar mostrarles con efecto cómo sonaría esto. Wise men say. Ahí vemos la diferencia con un sonido un poco más envolvente, cómo puede llegar a lograrse un poquito, dependiendo también de la calidad de graves que tú tengas, de esos armónicos, ese grave tan fuerte que ella tiene marcado porque es contralto, puedes lograr un sonido pues mucho más oscuro o un poquito más claro. En el caso de Diana, tiene unas tonalidades graves espectaculares, chicos. Ella trabaja en la tercera octava y parte de la segunda octava sin ningún tipo de problema. Son tesituras que no se suelen escuchar habitualmente, por eso pienso yo que ahí reside la sorpresa de la gente al escucharla, ¿no? Si te fijas, la consonante final que se queda en una N, shin,
intenta constantemente aportar muchísimo aire a ese cierre. But I can't help falling in love with you. Ella está debatiéndose constantemente en un mecanismo más vasto, que es el de la voz de pecho, lo que conocemos como la voz de pecho, y luego pasa a esas notas en una voz aireada, en una breathy voice, para meterse en las notas que hace en la quinta octava. Y va transicionando de manera muy limpia y muy progresiva estas notas. Tiene muchísimo control de su laringe porque trabaja muchísimo en diferentes tipos de técnicas. Trabaja muchísimo en la técnica de yodel, que es una técnica bastante difícil, donde va jugando totalmente con ese pliegue entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Va jugando constante, por lo tanto ella tiene mucho control y mucho trabajo de laringe, ¿no? Alucinaron. But I can't help Muchísima más potencia, va creciendo en intensidad. falling in love with you. Ahora volvemos a pasar glissando. Fíjate que a medida que va transicionando sobre glissando, también modifica su cierre cordal. Y fíjate, esto es que es alucinante, es como, uf, es una maravilla esta chica, una maravilla, mira. With you. ¿Ves? Empieza con una voz aireada, una breathy voice, a medida que va transicionando sobre glissando. Transiciona, cierra cuerdas y el sonido pues es mucho más redondito y entero, ¿no? Madre mía, qué pedazo de versión espectacular han logrado con Diana Ankudinova. Qué barbaridad de versión. Además, pues esa puesta en escena, fíjate que tan solo ella solita en el centro del escenario es una voz tan grande que no necesita ni moverse, chicos. No necesita ni moverse porque esa voz lo llena absolutamente todo. Esa voz, su mirada, lo que están haciendo con el pelo, es como toda una cosa muy envolvente. Se va a escuchar como un cierre cordal más completo, más estable, más potente, porque ya estamos aquí. Fa, sol, la bemol de la quinta octava, por lo tanto ya es otro tipo de pliegue, el que se utiliza en lo que conocemos como la voz de cabeza, y le está dando mucho más potencia, una colocación que permite que esa resonancia sea pues mucho mayor y una proyección mucho mayor del sonido. Es increíble, es increíble. Es para estar hablando horas de técnica vocal de ella, ¿eh? Mucho más cerrado, mucho más potente, para que veas que se puede, con una buena transición y una buena formación y un buen apoyo de la voz, especialmente trabajando en los espacios detrás, por donde va pasando el sonido, en el tracto vocal, se puede lograr una voz de cabeza muy potente, muy potente. Si bien es dentro de todo la voz más débil, fíjate que con una buena técnica, cómo tú puedes crecer en volumen en la voz de cabeza, ¿no? Es como si fuera dos personas en una. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Con una apertura de boca totalmente completa, pero tiene una caja de resonancia tan grande esta chica en todo su ser. Es una completa maravilla. Ha bajado de octava de donde estaba ahí. Hace lo mismo, pero una octava abajo. I am. Madre mía del amor hermoso, es fantástica. Es muy potente esta chica. Tiene una voz tremendamente potente. Otro de los trucos que hacemos. But I can't help.
pasa hacia ese pliegue fino, a esa voz de cabeza y termina en un fa de la quinta octava. Se le facilita con la U. Fíjate que no vibra, lanza directamente la nota allí, muy, pero muy, muy potente, con una boca muy, muy cerradita. Obviamente es una U y es fantástica. Sí, y tanto que sí. Y tanto que sí, es una voz que no sueles escuchar. No hay muchas voces así, por eso a veces hablamos mucho de las sopranos y hablamos mucho pues de esos agudos espectaculares que nos quiebran la cabeza y nos hacen desear tener esa voz, ¿no? Las sopranos, pero cuando te encuentras a una contralto que tiene estos graves, es impresionante, chicos, porque no se suelen escuchar. Es completamente fuera de lo normal, ya lo saben, Diana Ankudinova tiene un canal de YouTube espectacular, un montón de música para que puedan acceder, no tiene ningún tipo de desperdicio, una detrás de la otra, es una cantante excepcional y extraordinaria. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Me lo dicen en los comentarios, no sin antes suscribiros al canal, que es completamente gratuito, y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas.